Escuchen, no es el siseo lo que debería preocuparles, sino el silencio absoluto que precede al impacto. En la profundidad de la cuenca amazónica, lo que a simple vista parece un tronco sumergido es en realidad una columna de 200 kilogramos de músculo puro y termorregulado. Estamos en abril, el pico de la estación de lluvias, y el agua ha devorado las orillas, creando un reino de sombras donde la visibilidad se reduce a pocos centímetros. Aquí, las reglas de la física parecen doblarse bajo el peso de la Onectes murinus, la anaconda verde. Se ha dicho de ella que es un devorador de hombres por placer o que puede alcanzar longitudes de 20 metros. Internet está plagado de miniaturas engañosas y montajes que insultan la inteligencia. Pero la realidad científica, la que se palpa en el barro y se mide con cintas métricas metálicas, es mucho más inquietante que cualquier ficción de bajo presupuesto. Miren este dato: una hembra madura puede ser tan ancha como el neumático de un camión, pero su movimiento bajo el agua es tan fluido como el aceite. Los investigadores estiman que estos ejemplares pueden vivir cerca de 30 años en libertad, tiempo suficiente para convertirse en el fantasma más pesado de los humedales. No es la serpiente más larga del mundo, ese título le pertenece a la pitón reticulada, pero en términos de masa y potencia bruta, la anaconda no tiene rival en el orden Squamata. Mientras otros depredadores confían en la velocidad o el veneno, ella ha perfeccionado la arquitectura de la paciencia y la presión hemodinámica pubisual. Un plano cenital de un río serpenteante en el Amazonas, donde el agua turbia apenas deja ver una forma masiva y oscura moviéndose lentamente bajo la superficie. Muchos creen que su abrazo está diseñado para triturar cada hueso del cuerpo como si fueran galletas secas. Es una imagen potente para el cine, pero biológicamente imprecisa. La evolución es ahorradora. Romper huesos requiere una energía inmensa y conlleva el riesgo de que una astilla ósea perfore el propio tracto digestivo de la serpiente. Lo que ocurre realmente es una danza de precisión macabra, un colapso circulatorio. Con cada exhalación de la presa, la anaconda aprieta solo unos milímetros más, impidiendo que los pulmones se expandan y, lo más importante, cortando el flujo de sangre al cerebro y al corazón. Es un apagón sistémico provocado por una presión que puede superar los 60 o 90 kilogramos por pulgada cuadrada. Visual. Primer plano de la cabeza de una anaconda emergiendo del agua, sus ojos situados en la parte superior del cráneo. Reflejan la vegetación densa mientras las fosas nasales apenas rompen la tensión superficial. Imaginen la fuerza necesaria para someter a un caimán o a un capibara de 60 kilos en su propio elemento. La pista de esta supremacía la encontramos en su linaje. Hace 60 millones de años, tras la extinción de los grandes dinosaurios, sus ancestros directos ya dominaban los ecosistemas de lo que hoy es Colombia y Venezuela. La famosa titanoboa nos dejó un mensaje claro. En un mundo cálido y húmedo, el gigantismo es una estrategia ganadora para un animal de sangre fría. La anaconda moderna es la versión refinada y compacta de aquel titán, adaptada para ser el depredador ápice de un ecosistema que no perdona errores. Visual. Una anaconda verde deslizándose sobre un lecho de hojas caídas y barro en la orilla del río, mostrando el contraste de sus manchas negras circulares sobre el fondo verde oliva de sus escamas. A diferencia de lo que dictan los videos virales, donde se muestra a estos animales como monstruos agresivos que atacan a cualquier bote que pasa, la etología de la anaconda revela a un ser extremadamente reservado. Su éxito reside en la invisibilidad. Posee un camuflaje disruptivo que imita las luces y sombras del lecho fluvial, haciendo que un animal de 7 metros sea virtualmente indetectable hasta que se encuentra a menos de 1 metro de distancia. Pero, ¿cómo logra un animal tan masivo tragar presas que duplican el ancho de su propia cabeza? ¿Qué hay de cierto en los relatos de los exploradores del siglo XIX que hablaban de ejemplares de dimensiones imposibles? Hoy vamos a desglosar el mecanismo detrás del mito, analizando desde la elasticidad de sus ligamentos mandibulares hasta la química de sus jugos gástricos. Prepárense para entender por qué, en el reino del agua dulce, el abrazo de la anaconda es el punto final de cualquier esperanza.
Para entender a la anaconda hay que mirar bajo su piel, donde el tiempo parece haberse detenido. Aunque es un reptil moderno, su cuerpo conserva ecos de un pasado remoto. Si observan con atención la zona cloacal de un ejemplar adulto, encontrarán dos pequeños ganchos óseos conocidos como espolones pélvicos. Son los restos vestigiales de las patas traseras que sus ancestros perdieron hace millones de años. Es un recordatorio de que estamos ante un linaje que decidió que las extremidades eran un estorbo para la conquista del lodo y el agua. Esta serpiente no es solo un animal, es una solución evolutiva extrema para el control de biomas inundables. Punto visual. Un primer plano detallado de la piel de la anaconda, mostrando los pequeños espolones pélvicos cerca de la cola, casi ocultos entre las escamas. Miren este dato sobre su estructura social. El dimorfismo sexual en la anaconda verde es uno de los más dramáticos de todo el reino vertebrado. Las hembras pueden ser hasta 5 veces más masivas que los machos. Esta diferencia no es casual. Una hembra necesita un cuerpo inmenso para gestar hasta 80 crías vivas en su interior, ya que son ovovivíparas, mientras que el macho solo necesita ser lo suficientemente ágil para encontrarla. Durante la época de apareamiento, que suele ocurrir entre abril y mayo dependiendo de la región, se forman las llamadas bolas de cría. Imaginen a una sola hembra gigante envuelta por hasta 12 machos que compiten en una lucha de resistencia que puede durar semanas. No hay violencia gratuita. Es una coreografía de fuerza y feromona en la que el tamaño decide el éxito. Visual. Un grupo de anacondas entrelazadas en un lecho de barro poco profundo, formando una masa compacta de cuerpos que se retuercen lentamente bajo la luz filtrada de la selva. Pasemos a la ingeniería de su cráneo. Existe el mito de que estas serpientes se desencajan la mandíbula para comer. Científicamente eso es falso. Lo que poseen es un cráneo cinético de una complejidad asombrosa. Sus mandíbulas no están unidas por hueso sólido en la parte frontal, sino por ligamentos extremadamente elásticos. Además, tienen un hueso adicional llamado hueso cuadrado que actúa como una bisagra doble, permitiendo que la boca se abra tanto vertical como horizontalmente. Cada lado de la mandíbula puede moverse de forma independiente, lo que les permite caminar con los dientes sobre su presa, empujándola hacia el esófago. Mientras esto ocurre, la tráquea de la anaconda se desplaza hacia adelante, permitiéndole respirar incluso cuando su boca está completamente bloqueada por un animal de gran tamaño. Es una bomba de succión biológica perfecta. Punto visual. Una recreación anatómica realista del cráneo de una anaconda abriéndose, mostrando la elasticidad de los ligamentos y la independencia de las hileras de dientes curvados hacia atrás. En cuanto a sus sentidos, la anaconda no confía en su vista, que es relativamente pobre. Ella lee el agua y el aire. Carece de las fosas termosensibles faciales que tienen las pitones o las boas de árbol, pero lo compensa con un órgano de Jacobson hipereficiente. Su lengua bífida recoge partículas químicas del ambiente y las lleva al paladar, donde el cerebro procesa un mapa tridimensional de la ubicación de su presa. Son extremadamente sensibles a las vibraciones. Los investigadores estiman que pueden detectar el latido del corazón de un animal que se acerca a la orilla simplemente a través de las ondas que viajan por el barro. Es un sistema de radar táctil que no requiere luz para ser letal. Punto visual. La lengua de la anaconda saliendo y entrando rápidamente de su boca, mientras la serpiente descansa inmóvil entre la vegetación flotante de un pantano. Pero el mecanismo más fascinante y malentendido es la física de su ataque. Muchos asumen que la anaconda es lenta. Error. En el agua, su velocidad de embestida es superior a la capacidad de reacción humana. Una vez que sus dientes en forma de gancho se anclan en la carne, el giro del cuerpo es instantáneo. Aquí es donde entra el segundo nivel de explicación. El colapso hemodinámico. No es que la serpiente decida apretar hasta que escucha un crujido. Sus terminaciones nerviosas en los flancos detectan el pulso de la víctima. Cada vez que el corazón de la presa late, la anaconda aprieta un poco más. Este aumento de presión intratorácica impide que la sangre regrese al corazón, provocando un desmayo por falta de riego cerebral en cuestión de segundos. La muerte no llega por asfixia lenta, sino por un apagón circulatorio masivo.
Es una ejecución técnica, no una pelea callejera visual, una anaconda sumergida lanzando un ataque veloz hacia la cámara, con la boca abierta y los músculos del cuello tensos justo antes del impacto ficticio. Imaginen la presión interna que soporta la propia serpiente durante este proceso. Su corazón y sus órganos internos están diseñados para desplazarse y soportar compresiones que matarían a cualquier otro animal. Los estudios de campo sugieren que la eficiencia metabólica de este proceso es tan alta que tras una comida de gran tamaño, una anaconda puede pasar meses sin volver a cazar, entrando en un estado de letargo digestivo, donde su temperatura corporal aumenta para acelerar la descomposición de la proteína en su estómago. Sin embargo, este poder no la hace invulnerable, y su papel en el ecosistema actual está siendo desafiado por factores que ni siquiera su fuerza bruta puede someter. A pesar de su imponente presencia, la anaconda es un fantasma para la ciencia. Miren este dato. Realizar un censo preciso de su población es una de las tareas más frustrantes para los herpetólogos. No es solo que vivan en terrenos inaccesibles, es que su capacidad para permanecer sumergidas y mimetizadas reduce la tasa de avistamiento a niveles mínimos, incluso en zonas de alta densidad. Los investigadores estiman que por cada ejemplar que vemos en un documental, hay decenas ocultos a pocos metros, observando sin ser vistos. Esta naturaleza críptica ha alimentado un mercado de desinformación digital que es necesario desmontar con datos fríos. Visual. Un grupo de investigadores con botas de caucho hasta la cintura, arrastrando una cinta métrica sobre el cuerpo de una anaconda sedada en una orilla llena de vegetación. Seguramente han visto esos videos virales con millones de reproducciones donde una serpiente del tamaño de un tren bloquea una carretera o engulle un autobús. Esos clips suelen ser producto de ángulos de cámara forzados, lentes de gran angular o, cada vez más frecuente, de inteligencia artificial generativa de baja calidad. Las fuentes científicas más rigurosas sitúan el límite biológico de la anaconda verde cerca de los 8 metros de longitud. Cualquier cifra que supere los 10 metros entra en el terreno de la criptozoología o la mala interpretación. Imaginen el costo metabólico de mover un cuerpo de ese tamaño. El corazón del reptil simplemente no podría bombear sangre de manera eficiente contra la gravedad en tierra firme. Visual. Una comparación visual realista. Una anaconda de 6 metros cruzando un camino rural, mostrando su tamaño real y masivo pero humano, comparada con la vegetación circundante. Sin embargo, en 2024, la ciencia nos dio una sorpresa que sacudió los cimientos de la biología evolutiva. Durante años, pensamos que solo existía una especie de anaconda verde, Eunectes murinus, pero gracias al análisis genético, se descubrió la existencia de la anaconda verde del norte o Eunectes akajima. Aunque visualmente son casi idénticas, su divergencia genética es del 5.5%. Para que se hagan una idea, la diferencia genética entre nosotros y los chimpancés es de apenas el 1%. Este hallazgo no es solo un detalle técnico, cambia por completo las estrategias de conservación, ya que una especie puede estar en peligro mientras la otra parece estable. Visual. Mapa infográfico de Sudamérica que se ilumina en 2 tonos de verde distintos para mostrar la distribución de las dos especies de anaconda verde recientemente diferenciadas. Hablemos de su rol trófico, el cual es vital para la salud de los humedales. Como depredador ápice, la anaconda regula las poblaciones de roedores gigantes como los capibaras y controla el número de caimanes juveniles. Sin ellas, el ecosistema colapsaría por sobrepoblación, lo que llevaría a la degradación de la flora acuática. Pero aquí surge el conflicto. El avance de la frontera agrícola y la minería ilegal están fragmentando su hogar. Cuando el agua se contamina con mercurio o los pantanos se secan para dar paso al ganado, la anaconda no tiene a dónde ir. Es entonces cuando ocurren los encuentros accidentales con humanos. Visual. Una retroexcavadora trabajando en el límite de un bosque tropical, con un pequeño curso de agua turbia en primer plano, donde se ve la silueta de una serpiente alejándose. Contrario a la creencia popular, la anaconda no busca el conflicto con el ser humano.
Los ataques documentados son extremadamente raros y suelen ser defensivos, cuando el animal se siente acorralado o es pisado accidentalmente. El mito de la serpiente asesina ha provocado que muchos ejemplares sean sacrificados por miedo preventivo. Es una paradoja cruel. Tememos a un animal que es fundamental para mantener el equilibrio del agua que nosotros mismos consumimos. Desmontar este estigma es el primer paso para una convivencia basada en el respeto, y no en el pavor infundado por las películas de terror. Cosvisual. Un primer plano de la pupila vertical de la anaconda, que se dilata ligeramente mientras observa el entorno desde la seguridad de las raíces sumergidas de un árbol. ¿Es entonces la anaconda un peligro real o una víctima de su propia leyenda? La escala de amenaza suele estar mal calculada por nuestra percepción del tamaño. Si bien es capaz de abatir presas grandes, su prioridad siempre será la eficiencia y la seguridad. En la siguiente parte compararemos su potencia y comportamiento con otros gigantes del mundo reptiliano para entender su verdadera posición en el ranking de la naturaleza. Cuando hablamos de la escala de amenaza de la anaconda, entramos en un terreno donde la psicología humana suele nublar la realidad biológica. Tendemos a clasificar a los animales por su potencial destructivo, y la anaconda, con su cuerpo de pesadilla, siempre encabeza las listas de los más peligrosos. Pero imaginen esto. En términos de encuentros fatales registrados anualmente, este reptil ni siquiera aparece en el mapa comparado con especies mucho más pequeñas como los mosquitos o incluso los perros domésticos. El equívoco fundamental reside en confundir la capacidad letal con la intención depredadora. Visual. Una toma dividida, a un lado, un mosquito en primer plano sobre la piel humana, al otro. Una anaconda sumergida en un entorno oscuro y tranquilo. Miren este dato sobre la competencia de gigantes. A menudo se compara a la anaconda verde con la pitón reticulada del sudeste asiático. Es la eterna batalla por el trono de la serpiente más grande. Si midiéramos el éxito solo por la cinta métrica, la pitón ganaría, alcanzando longitudes que rozan los 10 metros en casos excepcionales. Sin embargo, si hablamos de potencia hidráulica y masa muscular, la anaconda es la reina absoluta. Una pitón de 6 metros es un animal esbelto, casi delicado en comparación con una anaconda de la misma longitud, que puede doblar su peso y triplicar su fuerza de presión. Es la diferencia entre un atleta de salto de longitud y un levantador de pesas olímpico. La pitón necesita agilidad para cazar en los árboles. La anaconda necesita peso muerto para anclar a sus presas en el fondo del río. Visual. Dos siluetas a escala en el suelo de la selva. Una pitón reticulada larga y delgada frente a una anaconda verde mucho más gruesa y masiva. Existe un equívoco muy común sobre la dieta de estos animales respecto a los humanos. Biológicamente, no somos una presa eficiente para una anaconda. ¿Por qué? Por nuestros hombros. La estructura ósea del hombro humano es ancha y rígida, lo que representa un desafío mecánico casi insuperable para el tracto digestivo de una serpiente, incluso para una de gran tamaño. Aunque la serpiente pudiera someternos mediante la constricción, el riesgo de que su esófago se desgarre al intentar tragar a un adulto es tan alto que el animal suele preferir presas con formas más hidrodinámicas o compactas, como carpinchos, venados o caimanes. Las fuentes discrepan sobre los casos históricos, pero la mayoría de los expertos coinciden en que somos una presa por error, en circunstancias de visibilidad nula. Visual. Un capibara pastando tranquilamente en la orilla, mientras bajo el agua. La silueta de la anaconda se alinea perfectamente con la posición del roedor. Si comparamos la fuerza de una anaconda con otros depredadores, las cifras son reveladoras. Mientras que un jaguar, su único rival serio en el Amazonas, tiene una mordida de aproximadamente 1500 psi, capaz de perforar cráneos de tortuga, la anaconda ejerce su fuerza de manera sostenida y global. Los investigadores estiman que la presión de una anaconda grande equivale a tener un camión mediano estacionado sobre tu pecho. Sin embargo, hay una debilidad crítica que los documentales sensacionalistas suelen ignorar: la gravedad. En tierra firme, la anaconda es un animal vulnerable. Su propio peso aplasta sus pulmones y dificulta su respiración.
Cada movimiento fuera del agua le cuesta una energía que podría ser fatal. Es un titán con pies de barro, o mejor dicho, sin pies en absoluto. Visual, una anaconda intentando subir por una pendiente de barro seco, mostrando un movimiento lento y pesado, con el cuerpo hundiéndose ligeramente por su propia masa. Muchos comparan su peligrosidad con la de los hipopótamos o los cocodrilos, pero la etología nos dice algo distinto. El hipopótamo es territorial y agresivo por naturaleza. El cocodrilo es un oportunista que patrulla las zonas de paso. La anaconda, en cambio, es una especialista de la emboscada que prefiere la retirada antes que la confrontación innecesaria. No gasta energía en defender territorios ni en peleas por dominancia fuera de la época de celo. Su peligrosidad es puramente situacional. Si no invades su espacio inmediato en el agua, eres invisible para ella. El mayor equívoco es pensar que nos está acechando desde la selva. En realidad, está demasiado ocupada intentando que su metabolismo de sangre fría procese su última comida de 20 kilos. Visual. Un plano medio de una anaconda descansando sobre una rama caída a ras de agua, con el cuerpo hinchado por una presa reciente, permaneciendo completamente inmóvil bajo el sol. Imaginen por un momento lo que significa ser un animal que genera tanto terror y, al mismo tiempo, ser tan dependiente de un ecosistema que estamos destruyendo. La verdadera amenaza no es el encuentro casual con un humano, sino la escala de transformación de su hábitat. Al comparar su fuerza con nuestra tecnología, la serpiente pierde siempre. En la parte final, analizaremos cómo debemos actuar si alguna vez nos encontramos en su reino, y cómo la ética de observación es nuestra mejor herramienta para proteger tanto nuestra integridad como la de este asombroso superviviente. Si alguna vez se encuentran caminando por las orillas de los llanos o en la espesura del Mato Grosso, recuerden que están entrando en un mundo donde la visión humana es secundaria. La seguridad en el reino de la anaconda no depende de la fuerza, sino de la conciencia situacional. El primer consejo es tan simple como vital. Mantengan una distancia mínima de 5 a 10 metros de la orilla de aguas turbias u opacas. Miren este dato. La mayoría de los encuentros accidentales ocurren porque el ser humano no reconoce los patrones de presencia del animal. Busquen los toboganes, esas huellas anchas y lisas en el barro que indican que una masa pesada ha entrado o salido recientemente del agua. Si ven una, asuman que el dueño de la casa está cerca y bajo la superficie. Visual. Un plano detalle de un rastro ancho y liso en el barro húmedo que se adentra en un río oscuro, con la vegetación circundante aplastada por el peso. La ética de la observación es fundamental. En la era de la viralidad, existe una presión tóxica por conseguir la toma perfecta, o el video interactuando con el animal. Pero forzar a una anaconda a moverse, o peor aún, manipularla para una foto, puede ser una sentencia de muerte para ella. Si una serpiente ha comido recientemente, el estrés de la interacción humana puede obligarla a regurgitar su presa. Este proceso no es solo desagradable, es metabólicamente devastador. Los investigadores estiman que una serpiente puede perder hasta el 25% de sus reservas energéticas en un solo evento de regurgitación forzada, dejándola débil y vulnerable ante impulsos depredadores como el jaguar o incluso el caimán negro. Visual. Una anaconda enroscada pacíficamente en una plataforma de vegetación flotante, con el sol de la tarde iluminando los reflejos irisados de sus escamas húmedas. Imaginen el respeto que merece un animal que ha sobrevivido casi sin cambios desde el Mioceno. La conservación de la anaconda no se trata solo de proteger a una especie, sino de salvaguardar el ciclo del agua en Sudamérica. Al ser un depredador ápice, su salud es un indicador directo de la pureza de los ríos. La minería ilegal de oro, que vierte toneladas de mercurio en las cuencas fluviales, afecta primero a los peces, luego a los caimanes y finalmente se acumula en los tejidos de las anacondas. Proteger su hábitat es, en última instancia, proteger la reserva de agua dulce más importante del planeta. No hace falta un sermón para entender que, si el fantasma del río desaparece, el río mismo empieza a morir. Visual. Un plano abierto de un humedal infinito al atardecer.
donde el agua refleja el cielo naranja y las siluetas de las aves cruzan el horizonte. Es necesario ser honestos. En este espacio apenas hemos logrado comprimir un tema que abarca millones de años de especialización biológica. La anaconda no es el monstruo que el cine nos vendió, ni tampoco una mascota inofensiva. Es un mecanismo de precisión, una obra maestra de la evolución, que convierte el músculo en presión y la paciencia en supervivencia. Al final del día, el miedo que sentimos hacia ellas es un reflejo de nuestro propio desconocimiento. Cuando entendemos la física de su abrazo y la química de sus sentidos, el terror se transforma en una forma profunda de admiración, visual, la cabeza de la anaconda sumergiéndose lentamente en el agua negra, hasta que solo quedan unas pequeñas ondas que desaparecen por completa. Miren este dato final antes de cerrar. A pesar de su tamaño, una anaconda puede desaparecer en un charco de apenas 30 centímetros de profundidad sin dejar rastro. Esa capacidad de invisibilidad es su verdadero poder. Hemos analizado su anatomía, desmontado los mitos de sus dimensiones y comprendido por qué su abrazo es un apagón sistémico y no una simple rotura de huesos. La naturaleza no necesita adornos ni mentiras para ser impactante. La realidad de la Eunectes murinus es suficiente para dejarnos sin aliento. Visual, el sol ocultándose tras la línea de árboles de la selva, dejando el río en una penumbra azulada, donde la vida silvestre continúa su curso. Respetar a estos gigantes es asegurar que las futuras generaciones puedan seguir preguntándose qué secretos esconden las sombras del Amazonas. Es un equilibrio frágil entre la curiosidad y la distancia. Tras conocer la verdadera ingeniería que hay tras esta serpiente, ¿qué otro depredador consideran que ha sido injustamente retratado por la cultura popular? Me gustaría leer sus reflexiones sobre cómo nuestra percepción cambia cuando los datos científicos reemplazan a los mitos virales. El mundo salvaje siempre tiene una historia mejor que contarnos, si estamos dispuestos a escuchar el silencio del agua.